está ocurriendo ahí. Y el ecoendoscopio, ¿hay en Arequipa? Si hay en Arequipa, ningún hospital ni de salud ni de MINSA lo tiene, solamente particular, está 5.000 soles el proceso. ¿Sí? Pero bueno, esa ecoendoscopia nos ayuda a diagnosticar las pancreatitis agudas idiopáticas. ¿Y cuál se ha visto la principal causa de pancreatitis aguda idiopática? Dos: microlitiasis, litiasis tan pequeñas que no se pueden ver en la ecografía ni en la tomo y que producen una obstrucción al flujo de salida. Y la otra, la oditis. Hay inflamaciones de causas no muy bien determinadas que se inflama el esfínter de Ori y se cierra. Entonces, al cerrarse, se produce la obstrucción y la pancreatitis. ¿Sí? Eso en cuanto a exámenes. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Y ya hemos visto la etiología. Chicos, la etiología biliar por mucho es la más frecuente, ¿sí? La que van a ver entre el 60 o 80% de casos. Vamos a ver pancreatitis de origen por cálculos biliares, obstructiva por cálculos biliares. De lejos es la causa más frecuente. Ahora, ya saben qué hacer para el diagnóstico. Una vez que ustedes ya tienen el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es ver la severidad. Es importantísimo evaluar la severidad. Y en cuanto a las severidades, hay formas infinitas, muchas formas. Cada institución maneja una determinada, pero en general las más prácticas o las que les van a preguntar a ustedes son estas. Visa. La primera. ¿Por qué Visa? Porque Visa es de fácil aplicación en emergencia. ¿Sí? Visa es el acrónimo de B de boom, I de incognition, de estado mental, S de SIRS, A de age, mayor de 60, y P de pleural effusion, derrame pleural. Cada uno me va a dar un punto. ¿Sí? Cada uno me va a dar un punto. ¿Sí? El estado mental, como la urea, ¿cuánto es el valor de urea? ¿Cuánto es el valor de boom? ¿Quién ha hecho criterios? ¿Cuánto es? Pero hay preguntas de 42. ¿Ah? O sea, 17, pero aquí creo que es 42. Sí, porque acá lo hacemos por miligramos por decilitro. ¿Sí? Generalmente más de 42 o 17, dependiendo de lo que tengan en miligramos. ¿Sí? Ahora, la I, ¿cómo evaluamos? Glasgow. ¿Sí? Glasgow. Si yo tengo menos de 15, ya es un punto. Alteración del estado mental. Ese SIRS. SIRS, chicos, evalúa 4 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitos. ¿Sí? Recuerden, chicos, SIRS es algo que tienen que saber de memoria en el internado, porque les aseguro que en alguna visita les van a preguntar. El SIRS, cuando estén en emergencia, a todos sus pacientes que vengan con infección les tienen que hacer SIRS para ver si es una sepsis o no es una sepsis. ¿Sí? Mejor dicho, si hay sospecha de sepsis o no hay sospecha de sepsis, el SIRS es importante. Temperatura, ¿cuánto tiene que ser la temperatura? Más de 38 o menos de 36. Si tiene alguna de ellas es un punto. Segundo, ¿cuál es? Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Mayor a 90. Me da un punto. Tercer parámetro, la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria?
más de 22 o niveles de CO2 menores de 35. De 32, perdón. De 32. Niveles de CO2 menores de 32. 20, perdón. 20 y 32. ¿Ya? Frecuencia respiratoria más de 20 y CO2 mayor de 32. ¿Sí? Y finalmente el último es los leucocitos. ¿Sí? Los leucocitos que tienen que ser mayor de 12.000, menor de 4.000 o desviación izquierda que haya abastonados más del 10%. ¿Sí? Si hay dos de esos criterios, 2 de 4, ya si es positivo, un punto. La edad mayor de 60 me va a dar un punto y el derrame pleural me va a dar un punto. BISAP 0, leve. BISAP 1 o 2, moderado. BISAP 3 o más, severo. 0, leve. 1, 2, moderado. 3 o más, severo. ¿Sí? BISAP. El primero que tienen que saber bien, por favor. ¿Ya? BISAP y SIRS, obligatorio. Todo interno, todo médico está en la obligación de conocer este score. El otro score que es importante conocer o saber es el score de Atlanta. Ay, caramba. Atlanta. Que su compañera también lo ha expuesto. El score de Atlanta me categoriza las pancreatitis como leves, moderadamente severas y severas. ¿Sí? ¿Y en qué se basa el score, el Atlanta? Utiliza el score de Marshall. Marshall. ¿Ya? ¿Qué dice el score de Atlanta? ¿Cuándo es pancreatitis leve? Cuando no tiene falla orgánica. Paciente sin falla orgánica es leve. Paciente que tiene falla orgánica, pero esta dura menos de 48 horas, eso es moderadamente severo. ¿Sí? Y paciente que tiene falla orgánica que persiste más de 48 horas, eso es severo. Entonces, como yo les digo a mis internos, chicos, si ustedes aplican Marshall en emergencia, solo hay dos alternativas: que sea leve o que sea severo. No hay otro. Luego, a los 2 días, evaluamos nuevamente. Y a los 2 días veremos. Si ya no hay la falla orgánica, será moderadamente severo. Pero si sigue, es severo. ¿Y a qué se refiere el doctor con falla orgánica? Ahí entra el score de Marshall. El score de Marshall me dice qué es falla orgánica y qué no es falla orgánica. Y el score de Marshall evalúa 3 parámetros. ¿Sí? El score de Marshall va a evaluar 3 parámetros. ¿Qué parámetros son? Función renal. ¿Sí? Me evalúa la función renal. Me evalúa la función cardíaca y me evalúa la función respiratoria. Me evalúa esos 3 parámetros. ¿Sí? ¿Se acuerdan del SOFA? ¿Se acuerdan del SOFA? Salud. ¿Se acuerdan? ¿Qué evalúa el SOFA? Ya ustedes son demasiado jóvenes para saber esto, pero yo lo aprendí así, me lo enseñaron así, lo aprendí así. Hace años una canción, había Pataclan, un programa, y había, creo que ahí una personaje de ahí sacó una canción para evitar el acoso contra los niños que decía: yo sé cuidar mi cuerpo. Y cantaba y cuidaba todas las partes nobles de su cuerpo, ¿no? De que no me toques, no me toques. Así era la canción, pero nosotros nos enseñaron así. El SOFA es sencillo. ¿Qué es lo más noble que tienes en tu cuerpo?
Cerebro. En todo tu cuerpo. ¿Qué será lo más noble que tienes en tu cuerpo? Cerebro. Entonces el SOFA evalúa todo lo que es importante y noble en tu cuerpo. Entonces, empezando de arriba hacia abajo, ¿qué será? Mi cerebro, mis pulmones, mi corazón, mi hígado, mis riñones y algo que abarca todo, la sangre. Entonces, esos son todos los parámetros, 6 parámetros, fácil. O sea, SOFA es facilísimo, todo lo que es importante en mi vida. Cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñones y sangre. Fácil. Ya saben SOFA. No saben, saben el 30%. Entonces, ¿cómo evalúo mi cerebro? Muy bien. ¿Cómo evalúo mis pulmones? PAF. ¿Cómo evalúo mi corazón? Presión arterial media. ¿Cómo evalúo mi hígado? Bilirrubinas. ¿Cómo evalúo mis riñones? Creatinina. ¿Y cómo evalúo mi sangre? Plaquetas. Y eso es SOFA. ¿Fácil? Bueno. Ya. Nos vamos a demorar mucho si me pongo a explicarles los valores, que también es fácil de aprender, pero ya será para otro día, o cuando hagan el tablero del Goyeneche. Entonces, pero Marshall saca 3 parámetros del SOFA. Entonces ya les dije, ¿cómo evaluará la función renal? Con CREA. ¿Cómo evaluará la presión cardíaca? Con PAN. ¿Y cómo evaluará la frecuencia respiratoria? PAFI. Con PAFI. Listo. ¿Y cuáles son los valores que nos ponen? ¿Cuáles son los valores que nos ponen? Creatinina mayor a 1.9. Creatinina mayor a 1.9. ¿Sí? El PAFI menor a 300. El PAFI menor a 300. ¿Sí? Y la función cardíaca me evalúa con la presión arterial sistólica menor de 90, que no responde a volumen. Ojo, no solo menor de 90, sino menor de 90 y que no ha respondido a mi volumen de rescate. ¿Sí? Basta que haya alguno de los que les he dicho, que la CRE esté más de 1,9, que la presión arterial sistólica esté menos de 90, o que la PAFI esté menos de 300. Basta que haya uno de esos, ya hay falla orgánica. Ese paciente será, de acuerdo al score de Atlanta, o moderadamente severo o severo. ¿Cuándo veré la diferencia? A los 48 horas, que si sigue esa falla, será severo, y si no, será muerto. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro score no les recomiendo que lo aprendan de memoria? Pero sí deben conocerlo porque, bueno, recuerden que, como siempre digo, quien hace los exámenes de NAB y todo eso, ¿quiénes son? Los viejitos, ¿no? Entonces, a ellos les encanta Apache y Ramsey. No me pidan que les diga, porque es muy largo, ¿ya? Y no los uso. ¿Ya? Y no los uso. Normalmente Apache y Ramsey ya es cuando tienes un paciente severo y pues quieres ver qué tan bien o tan mal. O sea, el Apache, el Ransom, mejor dicho, se calcula diario para ir viendo cómo va ese paciente. Aumenta el puntaje, está yendo peor; disminuye, está yendo mejor. Entonces, y finalmente, el otro criterio que tienen que conocer es el criterio, ¿no has incluido el criterio tomográfico? Sí. El criterio tomográfico de Baltasar. El criterio tomográfico de Baltasar. Y el criterio tomográfico de Baltasar me categoriza a las pancreatitis en pancreatitis leve, moderada y necrótica. No hay severa en este score, es leve, moderada y necrótica. Obviamente, para hacer
este score, ¿qué tengo que tener? Una tomografía. Una sin tomografía no lo puedo hacer. Entonces, ¿sí se acuerdan los criterios de Baltasar? Baltasar A, B, C, D, bien, ¿no es cierto? A cada uno se le asigna un puntaje y aparte se toma el porcentaje de necrosis. Se suma esos puntajes, se suma esos dos, se sumará el ABCD que me asigna un puntaje y se sumará el porcentaje de necrosis y a eso me saldrá el puntaje de Baltasar, ¿sí? Listo. Y así yo diré si mi pancreatitis es leve, moderada o, perdón, leve, moderadamente severa o severa, depende del score que use, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo evalúo? ¿Con qué examen se recomienda solicitar al paciente para hacerle un seguimiento, para ver cómo va, si está yendo bien o mal? ¿Cómo me guío? Hay dos parámetros importantes, ¿sí? Uno de ellos es el dolor, ¿sí? El dolor. El dolor es un buen indicador de cómo está evolucionando ese paciente, ¿sí? Si el dolor no cede, si el dolor persiste, si cada vez tengo que utilizar terapia más fuerte, ese paciente no está yendo bien. Y el otro parámetro es la PCR, la proteína C reactiva, que es el otro buen indicador. Ese sí, ¿no? El interno me dice, no, doctor, le he pedido su PCR, este es buen interno, ¿no? Sí sabe. La PCR me ayuda a ver, la PCR tiene una curva. La PCR aumenta hacia el tercer día de evolución. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le piden una PCR el primer día de evolución o el segundo, va a salir bajita. El tercer día alcanza su pico máximo y de ahí empieza a descender. Entonces vamos pidiendo PCR para ver, ¿no? Si encontramos ese pico y luego del pico está bajando, a medida que pasan los días, decimos, esta pancreatitis está yendo bien. Si hace pico y no baja, sino que se mantiene, ese paciente está complicando, está yendo mal. Entonces, nos ayudamos con eso. Uy, nos queda poco tiempo. Ya, creo que no vamos a llegar a terminar. Tratamiento. Ya no vamos a ir de frente al tratamiento. El tratamiento me gusta explicarlo así. DHCC. D, dolor. H, hidratación. Esto no lo van a encontrar en ningún libro. Comida y complicación. Así manejamos una pancreatitis. De esa forma, enfocando. Sencilla. Vamos. Dolor. Se tiene que calmar el dolor del paciente. Se tiene que calmar el dolor del paciente. ¿Sí? Pancreatitis, como se ha vuelto una enfermedad clínica y a los clínicos nos gusta estar complicándonos la vida, ¿no? Ya tenemos algo bien definido y dicen, no, hay que seguir investigando para ver si no hay algo mejor. Y cada vez vamos avanzando. En cuanto al dolor, opioides. ¿Qué dicen? No, los opioides enlentecen el flujo a nivel del conducto biliar, no se debería recomendar porque al enlentecer, bueno, AINES, dicen, no funcionan los AINES porque no calman efectivamente el dolor. Entonces se ha investigado muchísimo, ¿sí? ¿Se puede usar AINES en conclusión? Sí, se puede utilizar AINES. ¿Cuál es el mejor AINE para tratar el dolor en pancreatitis? Ketoprofeno y ketorolaco. Diclofenaco no tiene mucha evidencia, metamizol tampoco, sin embargo es el que usamos porque no tenemos en el hospital ni ketorolaco ni ketoprofeno. ¿Ya? Como tratamiento inicial. Si el dolor no cede, se recomienda
opioides semisintéticos. ¿Cuál? Tramadol. ¿Ya? No les he dicho la dosis, ¿no? No. El ketoprofeno viene en ampollas de 50 miligramos. ¿Ya? Y podemos dar hasta cada 8 horas. ¿Ya? Y el ketorolaco viene en ampollas de 60 miligramos. También podemos darlo hasta cada 8 horas, 60 miligramos cada 8. Tramadol, recomendamos dosis de 100 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? De 100 miligramos cada 8 horas. Eso es la terapia básica, con eso debería pasar. Pero si no, tenemos que ir haciendo un escalamiento en el tratamiento analgésico. Casi muy raro vemos, pero podemos llegar a utilizar fentanilo en infusión, podemos utilizar morfina, podemos utilizar fentanilo, morfina, petidina también en pacientes. Lo importante es que ese paciente con pancreatitis no tenga dolor, no tenga dolor. Es el mejor parámetro, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos una pancreatitis, yo llego en la mañana y cuando pasamos visita y mientras el interno me está floreando, ¿ya? Yo lo distraigo un poco al paciente y le empiezo a apretar la barriguita, ¿no? Señor, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? ¿Cuántos hijos tiene? Le voy a apretar la barriga. Si el paciente no hace defensa muscular, yo digo, perfecto, estamos bien, ¿no? Entonces, por más que el interno me floree, entonces pero si siento defensa, es que ese paciente está con dolor. ¿Por qué hago esto? Porque si yo le digo, señor, le voy a apretar para ver si le duele y ya, a la primera, ¡ay! Porque ahí entra la parte consciente del dolor, ¿no? Lo que yo quiero ver es si inconscientemente se activa. Por eso hacemos eso. Y el paciente tiene que estar sin dolor. Tiene que estar sin dolor. El dolor es un signo de severidad de la pancreatitis. Si yo no calmo el dolor, eso quiere decir que el paciente está yendo mal, no está tratándose adecuadamente, ¿sí? Hidratación. Y la hidratación es uno de los temas más polémicos de la pancreatitis, ¿sí? Su compañero, ojalá que sea cierto, pero me ha puesto que ha leído la guía de marzo del 2024 de la Academia Norteamericana de Gastroenterología, que está súper bien que lo haya hecho y que, porque sí, ¿no? Se han hecho estudios grandes y que han demostrado que lactato Ringer iría mejor, que ya lo veníamos sospechando. Yo tenía mis dudas porque decía, bueno, seguro ellos están haciendo que el lactato Ringer es más caro. Pero en realidad, esto es algo muy actual, y esto es algo de marzo del 2024. Entonces, yo siento que es un poco complicado que les pregunten específicamente así, ¿sí? Hasta antes de marzo del 2024, era igual de bueno cloruro que lactato. Hasta antes de marzo del 2024, era igual de bueno dar cloruro o el lactato de Ringer, ¿sí? Era igual de bueno. Era igual de bueno. Se recomienda actualmente, como lo ha mencionado muy bien también su compañero, hacer lo que nosotros llamamos una hidratación restrictiva, ¿sí? Antes, a los pacientes con pancreatitis les dábamos entre 6 a 9 litros de agua endovenosa, 6 a 9 litros, era una brutalidad, ¿ya? Y cada vez se han hecho estudios para ir bajando, ¿sí? Para ir bajando. Y actualmente se maneja un promedio de hidratación en casos de pacientes, sobre todo cuando es pancreatitis severa, entre 3 a 4 litros al día. Pero lo más adecuado es hacer una hidratación moderada y que me responda a ciertos parámetros clínicos. O sea, no dar líquido por dar líquido, sino dar líquido para cumplir ciertos objetivos, como bien lo ha puesto su compañero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dosis recomendada de líquidos en ese contexto? Es de 1 a 1.5 mililitros por kilo de peso por hora,
¿sí? Por kilo de peso por hora, ¿ya? De lactato de Ringer o de suero fisiológico, ¿ya? Damos esa cantidad, ¿sí? Damos esa cantidad. Ojo, pero, si tu paciente tiene signos de deshidratación, se recomienda que le des bolos de 10 mililitros por kilo. Pero ahí sí, no es que tú le das un bolo nada más. Lo boleas hasta que ya no haya deshidratación. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, los bolos que necesites para hacer superar esa hidratación. Pero está bien ese bolo, ¿sí? Ojo, eso es reciente, ¿ah? Hasta antes de la aplicación de la guía, hasta antes de que salga a la luz la guía, ¿cuál era la mejor hidratación recomendada? Dar de 5 a 10 mililitros por kilo, por hora. Eso era lo que las anteriores guías recomendaban, de 5 a 10 mililitros por kilo. Y muy bien, sigue manteniéndose lo que ha dicho su compañero, ¿no? Los parámetros. Que el hematocrito se normalice, porque normalmente como hay acumulación de líquido en el tercer espacio, el hematocrito se dispara. Entonces tiene que normalizarse el hematocrito, ¿sí? Y de acuerdo a la última guía, el mejor parámetro es la urea, que la urea alcance valores normales, ¿sí? Que obviamente no tenga signos de deshidratación, que tenga un flujo urinario, o sea, una producción de orina entre 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Ya? Cuando lo tenga así, muy bien, lo mantengo con mi hidratación restrictiva, ¿sí? 1 a 1.5 mililitros por kilo. ¿Por cuánto tiempo? De preferencia, las primeras 24 horas. Luego, ya solamente le daré una hidratación dependiendo del grado de deshidratación que tenga mi paciente. Puedo prolongar hasta 48 horas esa hidratación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La hidratación de rescate se recomienda solo en las primeras 24 horas, ¿sí? A una cantidad total en promedio para una pancreatitis severa entre 3 a 4 litros. ¿Ya? Esa es la hidratación. ¿Será la dextrosa? Inicialmente no. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como su compañero el que expuso primero, también el páncreas tiene secreción exocrina y endocrina, entonces los niveles de insulina también van a bajar. Si yo le doy mucha glucosa, ese paciente va a ser hiperglicemias porque no tiene insulina. No me conviene hacer eso. ¿Ya? Tercero, comida. ¿Por qué el paciente no puede comer con pancreatitis? Porque la masticación me secreta amilasa salival, que es un estímulo para la amilasa pancreática que hace que el tripsinógeno entre en función. Yo no puedo tener eso, por eso se recomienda que los pacientes estén en NPO, o sea, que no reciban nada por la boca, pero sí se recomienda la alimentación enteral, entendiéndose por alimentación enteral ya sea por sonda nasogástrica o por sonda nasolingual. Una sonda y por ahí le pasas comida, una solución polimérica. ¿Ya? Las soluciones poliméricas se recomiendan cuando yo coloque sonda nasoyeyunal, ¿sí? Pero cuando colocas sonda nasogástrica puede ser una dieta hipograsa, ¿sí? Sencilla, no tengo que hacer un preparado polimérico cuando estoy con sonda nasogástrica. Se recomienda que la nutrición enteral lo inicie lo antes posible, de preferencia luego de las primeras 24 horas. Yo tengo que iniciar nutrición enteral. ¿Por qué? Porque se ha visto que luego de esas 24 horas el epitelio intestinal se acorta, se achica. Y si se achica, ¿qué pasa? Se favorece la translocación bacteriana. Entonces ese páncreas necrótico, sí, pero estéril, hay que tratar de dejarlo estéril. Si ustedes disminuyen ese espacio, favorecen la translocación bacteriana, las bacterias van a pasar al páncreas y lo van a infectar, ¿sí? Y una necrosis pancreática infectada es sinónimo de cirugía. Y la cirugía en pancreatitis aumenta la mortalidad. Entonces no me conviene llegar a ese extremo, ¿sí? ¿Cuándo reinicio entonces la dieta? Cuando el paciente ya no tenga dolor
Y cuando ya sus niveles de PCR ya han alcanzado valores normales, ya puedo reiniciar nuevamente que con una dieta progresiva, ¿no? Entonces empezaré primero con una dieta líquida, luego daré con una dieta blanda severa, luego ya una dieta blanda un poco más amplia, progresivamente, ¿no? Y finalmente el manejo de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Que ese paciente, por ejemplo, haga una hipocalcemia. Tengo que corregir calcio, ¿sí? Si ese paciente me hace una hiperglicemia, tendré que utilizar insulina. Si ese paciente me hace una infección, tengo que tratar esa infección, ¿sí? Paciente con pancreatitis, ¿puede hacer colangitis? Sí, puede hacer colangitis asociada. Tengo que dar tratamiento. ¿Cuáles son los mejores antibióticos para infecciones pancreáticas? Como su compañero bien ha mencionado, los carbapenems, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que mejor llegada a páncreas tiene imipenem que meropenem, ¿sí? A dosis de 500 cada 6 o 1 gramo cada 8. Va un poquito mejor, pero ¿cuál es el problema? Que el imipenem es un poquito inseguro de utilizar en pacientes ancianos, mayores de 60. ¿Por qué? Porque disminuye su umbral transmisivo y los puede hacer convulsionar un poquito más, ¿sí? Bueno chicos, ya son las 6, nos hemos quedado sin tiempo.